Continuando el estudio del libro Misionero de la Luz, donde Andrés Luis está asistiendo a una reunión mediúnica en una casa espírita. Esto ya no está en el mundo espiritual, está en una casa espírita. Vamos viendo lo que está pasando ahí. Hablamos ayer sobre el primer capítulo que se titulaba, o se titula, El psicógrafo, ¿no? Acuérdense, el psicógrafo, hemos dicho que el psicógrafo es un aparato. Ahora la pregunta es que ¿hay aparatos? Sí existen aparatos, por supuesto, aparatos espirituales existen. Y muchas veces el aparato espiritual, en el mundo espiritual se inventa antes que se invente aquí en la Tierra. Un ejemplo es lo que han leído o visto o asistido al estudio del libro Nuestro Hogar, donde ahí se describe la laptop o las computadoras. Escribe la pantalla, ¿no? Y se ve en la película, se ve escribiendo, y lo describe en el libro, que es el laptop de ahora, ¿no? Entonces eso fue escrito en 1940 y tantos, y recién estamos en el 2000, eso tiene, la computadora tiene 20 años, creo, no más de... Entonces, muchos años antes, ya se había inventado en el mundo espiritual, lo que ahora es común para nosotros. Bueno, entonces, este psicógrafo. Pero ahora vamos a ver la epífisis. Ya la epífisis ya me han visto, por curiosidad al menos, una glándula queda localizada en la silla turca. No le voy a dar una clase de anatomía, pero el hueso esfenoide, que es una forma de mariposa, y hay una elevación, un promontorio de huesos, y forma como una sillita. Ahí está la glándula pineal, donde está la epífisis. ¿Quieren más instrucción? Bueno, vean en internet, vean Google, para eso sirve el Google. Y entonces describirán qué es la epífisis. Pero vamos a ver qué funciona la epífisis dentro de lo que es el trabajo mediúmnico. Mientras nuestro compañero se aprovechaba de la organización mediúmnica, me valí de las fuerzas magnéticas que el instructor me había suministrado para fijar la máxima atención en el medium. Recuerden que el medium es una persona que tiene la capacidad fisiológica de poder comunicarse con el mundo espiritual. Cuanto más le notaba las singularidades del cerebro, más le admiraba la luz creciente que la epífisis dejaba percibir. La minúscula glándula, porque es pequeñísima, es como un grano de arroz, se había transformado en núcleo radiante y alrededor de ella sus rayos formaban un loto de sublimes pétalos. Entonces la glándula brillaba, es como si hubiéramos prendido una luz LED, ¿no? Una luz LED que es chiquitita, pero brillante, ¿no? Los focos LED, el arbolito de Navidad, ese es el foco LED. Entonces ya como si tuviera un LED acá adentro y brillaba. Examiné atentamente a los demás encarnados, porque en la sala espírita había más mediums ahí sentados. Entre todos ellos, la glándula presentaba notas de luminosidad, pero en ninguno brillaba como en el intermediario en servicio. O sea que, por ejemplo, si estuvimos nosotros de reunión mediúnica en la casa espírita Padre Germán, y solamente el medium que va a utilizar en ese momento la comunicación es el que brillaría. Y los demás tienen sus pequeños brillos, pero no así como el que va a trabajar, va a entrar en servicio. Sobre el núcleo, semejante ahora a una flor resplandeciente, caían luces suaves de lo alto, o sea que estaba brillando acá como una antena, acá. Entonces caían de lo alto suaves luces. Reconociendo yo que allí se encontraba en juego vibraciones delicadísimas, imperceptibles para mí. Miren, fíjense si para Andrés Luis no podía verlos, qué tan sutiles eran esas vibraciones, ¿no? Había estudiado la función de la epífisis de mi modesto servicio como médico terrestre, claro, como anatomía, uno estudia la epífisis. Según los orientadores clásicos, sus atribuciones se circunscriben al control sexual en el periodo infantil. O sea, la idea es que la epífisis controla lo que es el crecimiento de las gónadas, ¿no? El crecimiento hormonal, ¿no? Lo que hace el control sexual. Y entonces, por ejemplo, cuando se enferma la epífisis, a ver, ayúdame, memoria, el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter es un hombre que tiene características físicas, no mentales, ¿no? Femeninas, ¿no? O sea, que es en los pechos, el vello púbico es en V, en el hombre el vello púbico es en óvalo, ¿no? O sea, crecen los vellos y terminan en el ombligo, ¿no? En cambio la mujer, ¿no? La mujer termina al ras,
Y si tiene este tumor, el síndrome de Klinefelter, una mujer es al revés, no tiene pechos y su hirsutismo, o sea, bastante vellosidad, característica de hombre, pero no es hombre, no es homosexual. No estamos viendo eso, la operan, desaparecen eso y recupera sus funciones. Pero eso sucede en la infancia, cuando entra la pubertad y se nota. Bien, sigamos con lo nuestro. No pasaba de ser un velador de los instintos hasta que las ruedas de la experiencia sexual pudiesen deslizarse con regularidad por los caminos de la vida humana. Después le crecía en fuerza, se relajaba y casi desaparecía para que las glándulas genitales la sucediesen en el campo de la plena energía. Claro, una vez que terminó las funciones ya son tanto los ovarios como el testículo el que produce tanto la progesterona, ¿no? Y los andrógenos, ¿no? Entonces, ya, por eso dice, decrece, se endurece, se calcifica, esa es la palabra, y ya no tiene utilidad, según la ciencia médica. Pero miren la función que tiene de acuerdo a la espiritualidad. Sirve como es la antena. Mientras más de esos cristales, que fue antes la glándula de la epífisis, tenga más grande, mejor es la recepción, ¿no? Mejor es la recepción con el mundo espiritual. Como el recurso de quien ignora es esperar por el conocimiento ajeno, aguardé las aclaraciones de Alejandro al finalizar el servicio activo. Qué interesante esto. Cuando uno es ignorante, esperemos a que nos enseñen para salir de la ignorancia. O sea, no hagamos elucubraciones porque pues, estamos pateando fuera del arco. Entonces dice, mejor esperé las aclaraciones de Alejandro. Pasados algunos minutos, el generoso mentor se acercó a mí. No esperó a que me explicase. Conozco su perplejidad. ¿Por qué? Porque lee la mente, él leyó su mente. También pasé por la misma sorpresa en otros tiempos. La epífisis es ahora una revelación para usted. Sin duda, afirmé. No se trata de un órgano muerto, según las viejas suposiciones, prosiguió él. Es la glándula de la vida mental. Despierta en el organismo del hombre, en la pubertad, las fuerzas creadoras, y enseguida continúa funcionando como el más avanzado laboratorio de elementos psíquicos de la criatura humana. Y hasta ahora no lo aceptan. En la universidad todavía no se enseña esto, se atrofia y listo. Y no acepta esto. Los psicólogos vulgares la ignoran. Freud interpretó su desvío cuando observó la influencia de la libido en el estudio de la indisciplina congénita de la humanidad. Freud se fue por la libido, se fue por la tangente, equivocadísimo. Mientras se encuentra en el periodo de desenvolvimiento infantil, fase de reajuste de ese importante centro del cuerpo periespiritual preexistente, la epífisis parece constituir el freno a las manifestaciones del sexo, pero es necesario rectificar las observaciones. Vamos a ver. A los 14 años aproximadamente, de posición estacionaria en cuanto a sus atribuciones esenciales, comienza a funcionar de nuevo en el hombre reencarnado. Lo que representaba control es fuente creadora y válvula de escape. La glándula pineal se reajusta al concierto orgánico y reabre mundos maravillosos de sensaciones e impresiones en la esfera emocional. La persona se entrega a la recapitulación de la sexualidad y examina el inventario de sus pasiones vividas en otra época que reaparecen bajo fuertes impulsos. Miren qué influencia tienen las vidas pasadas en nuestros impulsos sexuales de la vida actual. Me llama profundamente sorprendido. Finalizado el intervalo que le impusiera a la exposición de la enseñanza, Alejandro continuó. Y hago un paréntesis. Me estaba mencionando un tema. El espíritu de Johanna de Angelis nos explica en la homosexualidad, nos explica de la siguiente manera. Dice de que nosotros somos como un triángulo equilátero, no isósceles, abierto acá, cerrado. Así el triángulo, para arriba, pa y pa, ¿no es cierto? Un triángulo. Esta es línea recta, esta es línea perpendicular y de arriba para abajo, ese triángulo, fíjense. Ese triángulo representa las dos fuerzas. Las dos fuerzas sexuales, la fuerza femenina, la que llamó ánima, y la fuerza masculina, que le llamó animus. ¿Me siguen? Ánima y animus. Dice de que en las distintas reencarnaciones nosotros tenemos que experimentar las dos fuerzas.
pero no juntas. En una encarnación experimentamos el ánima, entonces nuestro género es femenino. Experimentamos en Animus, entonces nuestro género es masculino. Ella no habla de tercero, cuarto, quinto, sexto, no, dos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la conducta de ciertas personas, espíritus, ¿no? Al reencarnar, quieren continuar impresionados por la fuerza femenina que tuvieron en el pasado, en la existencia pasada, fueron género femenino, y ahora nacen con un cuerpo masculino? ¿Por qué? Quieren comportarse con conductas más femeninas, siendo que su cuerpo dice que es masculino, por las fuerzas que hemos mencionado, el ánima y el ánimos. Entonces, si el ánima ha impresionado en sobremanera al espíritu, el espíritu se revela, es una rebeldía del espíritu en la nueva condición que le toca. Entonces, por eso es que estas personas, una vez encarnadas, son las que confiesan: soy una mujer encerrada en un cuerpo de hombre. Y no dicen mentira, porque su espíritu insiste en continuar en esa experiencia que tanto le impresionó, que tanto le gustó, tanto le agradó, que quiere insistir en contra de la voluntad de Dios, vendría a ser, porque todo lo dispone Dios. No hay un nus, naciste hombre, pero esta vez nacido mujer. No, naciste hombre porque te toca en esta experiencia encarnatoria que el ánima, el animus, esté por encima del ánima. Entonces, eso también explica el por qué hay hombres que tienen mucho ánima y son muy unas personas sin llegar a ser homosexuales. Son personas delicadas, les gustan las artes, son finas, son buenas mamás, pero no son homosexuales. O sea, su conducta son heterosexuales. Y también hay mujeres que tienen la condición, su cuerpo femenino, pero tienen mucho de ánimos. Son mujeres muy violentas, muy fuertes, muy dictadoras, carácter fuerte. Entonces pues, uno dice: pucha, te parece hombre, pero no son homosexuales. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿a qué llegamos a esto? De que cuando un espíritu viene con esas características, puede haber dos causas: una rebeldía propia o una expiación. Y es un tema larguísimo, que algún día voy a hacerlo, me piden hablar sobre lo que es la homosexualidad desde el punto de vista espírita. Bueno, vamos para que tengan la idea, ¿no? Ya, se queden con las ganas, porque es un tema para una conferencia. Bien, dice, ella preside, dice, los fenómenos nerviosos de la emotividad como órgano de elevada expresión en el cuerpo etéreo, en el cuerpo espiritual. Desata, en cierto modo, los lazos divinos de la naturaleza, los cuales ligan las existencias unas a otras en la secuencia de luchas para alcanzar el perfeccionamiento del alma, y deja entrever la grandeza de las facultades creadoras con las que el ser humano se haya investido. O sea que la glándula pineal está influenciada, es un concentrado allí de todas las experiencias encarnatorias, desde el punto de vista sexual. O sea, o si hombre, mujer, 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 hombre, hombre, hombre. Ahí está, concentrado. Dios mío, exclamé, ¿y dónde quedan las glándulas genitales? Porque esa pregunta la hace un médico, ¿no? Porque no nos han enseñado de que la sexualidad no estaba dirigida allí. Una vez que termina la función de esa glándula, chao, se fue. No es así. Por eso pregunta, ¿y las glándulas sexuales genitales para qué están? El instructor sonrió y aclaró: son demasiado mecánicas para poder guardar los principios sutiles y casi imponderables de la generación. Casi imponderable de la generación. O sea, nuestras glándulas genitales actúan mecánicamente, segregan lo que tienen que segregar, hormonas femeninas, hormonas masculinas, para que hacer que el cuerpo tome las características, pero no son las que manejan lo que es la direccionalidad, que eso sí está concentrado en la glándula pineal. Se hallan absolutamente controladas por el potencial magnético del que la epífisis es la fuente fundamental. Las glándulas genitales segregan las hormonas del sexo, pero la glándula pineal, si me puedo expresar así, segrega hormonas psíquicas o unidades de fuerza que van a actuar de manera positiva en las energías generadoras.
Los cromosomas de la bolsa seminal no escapan a su influencia absoluta y determinada. ¿Ven? O sea, no es un acto mecánico el ser humano, sino es una ingeniería espiritual en la cual tanto las hormonas físicas como las hormonas psíquicas están dentro de esa creación que ha hecho Dios. Pues somos una creación fantástica, increíble, pero es verdad. Alejandro hizo un gesto significativo y consideró: no obstante, no estamos examinando problemas de embriología, una hermosa materia. Limitémonos al asunto inicial y analicemos la epífisis como glándula de la vida espiritual del hombre. Entonces ya saben, la definición, la epífisis es la glándula de la vida espiritual del hombre. Dentro de mi asombro guardé riguroso silencio, hambriento de nuevas instrucciones. Segregando delicadas energías psíquicas, prosiguió él, el instructor, la glándula pineal conserva ascendencia en todo el sistema endocrino, todo el sistema hormonal, en castellano, ligada a la mente a través de principios electromagnéticos del campo vital. Había hablado que la electricidad y el magnetismo son las dos fuerzas, ¿no?, del fluido cósmico universal, que la ciencia común no puede aún identificar. Comanda las fuerzas subconscientes bajo la determinación directa de la voluntad. Las redes nerviosas constituyen sus hilos telegráficos para dar órdenes inmediatas a todos los departamentos celulares, y bajo su dirección se efectúan los suministros de energías psíquicas a todos los almacenes autónomos de los órganos. Por eso es que la homeopatía circula no a través del sistema circulatorio, no a través del sistema digestivo, sino a través del sistema nervioso. Por eso es que no, por eso tiene que impregnar nuestra mucosa, una mucosa donde estén los filamentos nerviosos, y por allí va la homeopatía. Porque la homeopatía es una energía electromagnética. ¿Ven? Como manantial creador de los más importantes, sus difusiones son extensas y fundamentales. En calidad de controladora del mundo emotivo, su posición en la experiencia sexual es básica y absoluta. De modo general, todos nosotros, ahora o en el pasado, hemos viciado ese foco sagrado de fuerzas creadoras, transformándolo en un imán relajado entre las sensaciones inferiores de naturaleza animal. Sí, sí. Hemos llegado y hemos llevado la sexualidad a nivel de los animales, ¿no? Entonces nos acoplamos por instinto. Esos son los choque y fuga, libertinaje, ¿no? ¿Cómo te llamas después de haber tenido una relación sexual? ¿Y cómo te llamas tú? O sea, mismo animales hemos llevado nosotros a eso. ¿Cuántas existencias hemos empleado en la canalización de nuestras posibilidades espirituales hacia los más bajos campos del placer materialista? Puro placer. Lamentablemente, divorciados de la ley del uso, abrazamos los desarreglos emocionales. Y de ahí, mi querido amigo, procede nuestro milenario vicio de las energías creadoras, cargándonos de compromisos morales para con todos aquellos a quien herimos con nuestros desvaríos e irreflexiones. Y le voy a decir una cosa, como médico. Los casos, tantos, vamos a ver, vamos a golpear los dos, en los hombres, crecimiento de la próstata como globos. A partir de los 40 años viene el paciente, tengo problemas, y vemos el próstata, está creciendo a una medida, a una velocidad no normal, pues va a ser candidato a cuchillo, no llega ni a los 50 y ya los van a operar de la próstata, porque crece como un globo, obstruye, hay problemas para orinar y al final se obstruye y tienen que una operación. Con la homeopatía tratamos de hacer lo posible, a veces sí, a veces no. En la mujer, para decir la mujer, entonces viene la mujer esos flujos constantes, leucorreas, que ni nada, que hongos, que todo le pasa ahí. Todo. Y cuando yo, con los años que tengo, no tantos, pero tengo mis años de experiencia, he visto y he llegado a la conclusión de que todos estos desarreglos a ese nivel, a ese chakra, vienen porque hubieron enfermedades de transmisión sexual. ¡Ay! Pero yo nunca estaba en vidas pasadas. Porque la humanidad no viene de ahora. Estamos viendo que la concentración de esa energía está en el epífisis, ¿no? Todas estas experiencias están grabadas y quedan tan grabadas estas energías negativas, estos virus y estos gérmenes espirituales,
de que se van a manifestar en este nuevo cuerpo trayendo ese tipo de enfermedades. ¿Y cómo se puede? Entonces la vacuna, tengo que tratar esa enfermedad como una enfermedad, una ETS, una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces allí, cuando logro controlar ya el crecimiento, ya no es tan rápido, se puede detener, el flujo comienza ya a hacerse más tolerable y hasta poder curarla. Eso es descubierto. No está en los libros ni siquiera de homeopatía, porque la homeopatía se limita a muchas cosas, se ha quedado en el tiempo. Porque ya no lo toman desde el punto de vista espiritual. Yo sí lo tomo como conozco y sé el periespíritu, la importancia. Los médicos homeópatas son simplemente médicos que han optado por homeopatía y no por alopatía. Pero no tienen la idea de la espiritualidad, lo que hacen en el periespíritu y dónde funciona. Entonces, bueno, me estoy desviando. Pero vamos viendo cómo esa herencia fisiológica va a manifestarse en el cuerpo físico por nuestros desequilibrios morales. Pero yo ahora soy, bueno, eres, pero no sabes tú lo que fuiste antes. Te estoy diciendo, no es para ofender a nadie. En el siglo pasado la sífilis arrasó, 2 siglos atrás, porque ya había un libertinaje, ya había. Entonces, acá está diciendo pues, que hemos llevado esa sexualidad a nivel de animales. Entonces estamos pagando las consecuencias. Con unas enfermedades donde no hay forma, bueno, la cirugía, pero la cirugía mutila. Bueno, ¿cuántas existencias, miren, hemos empleado en la canalización de nuestras posibilidades espirituales hacia los más bajos campos del placer materialista? Lamentablemente, divorciado de la ley del uso, abrazamos los desarreglos emocionales. Y de allí, mi querido amigo, procede nuestro multimilenario vicio de las energías creadoras. Inclusive la esterilidad viene también por ahí, cargándonos de compromisos morales para con todos aquellos a quienes herimos con nuestros desvaríos y reflexiones. Del lamentable menosprecio a ese potencial sagrado se suceden los dolorosos fenómenos de la herencia fisiológica, que debería constituir invariablemente un cuadro de adquisiciones benditas y puros. Claro, es una herencia fisiológica. Nosotros heredamos lo que hizo nuestro espíritu, porque somos el mismo, con otro cuerpo, en vidas anteriores. Somos herederos de eso. La perversión en nuestro plano mental consciente determina en cualquier sentido de la evolución la perversión de nuestro psiquismo inconsciente, encargado de la ejecución de los deseos y ordenaciones más íntimas en la esfera de las operaciones automáticas. La voluntad desequilibrada desorganiza el foco de nuestras posibilidades creadoras. De ahí procede la necesidad de reglas morales para quien de hecho se interese por las adquisiciones eternas en los dominios del espíritu. Renuncia, abnegación, continencia sexual y disciplina emotiva. No, si ahora está dentro de la conversación. Bueno, mi hija ya va a cumplir, tiene 15 años, 16 años, ahora he conversado en casa, ya seguramente a los 16 años va a tener vida sexual, hay que enseñarle a cuidarse, eso. ¿Y por qué? ¿Y por qué tiene que iniciarla? ¿Hay un requisito para que tenga que iniciarla? Yo sé que va a iniciarla cuando ella quiera. Eso, los papás, por más que no vamos a tener encerrada, eso, los chicos saben eso. Entonces yo lo que digo, yo creo que le he enseñado a mi hija que se valore. Y a mi hija le digo, tú decidirás, ya tiene 15 años, tú decidirás el momento en el cual quieres tener tu primera experiencia sexual. Pero piensa con quién vas a ser. Piensa toda la herencia que tiene. Él ha hecho le he pintado todo lo que tiene. Tú no sabes de esa persona si ha estado con N, porque yo veo papiloma, virus, que es un montón en pequeñas, en jovencitas. Es que era tan lindo, pero tú sabes el lindo cuántas ha tenido. No hay un registro, pues no te sale acá ni nada por el estilo con quién ha estado. Entonces no es así, no debe ser así tampoco. Tampoco llegar al cucufato, ni tampoco va a poner cinturones de castidad ni al hombre ni a la mujer, no. Es la falta de enseñanza, de valores. Pero tú lo hiciste. Que yo haya tenido errores no quiere decir que tú vayas a cometer el mismo error. No es justificación. No constituyen simples preceptos de carácter religioso. Que tú eres religioso. No tiene nada que ver. El que la niña o el joven
se reserven, se cuiden, porque estas marcas llegarán hasta sus siguientes encarnaciones. Son providencia del tenor científico para el enriquecimiento efectivo de la personalidad. Hay toda una corriente, ¿no?, de la liberación, de la libertad. Y una periodista estaba entrevistando a un candidato. Y le voy a decir el nombre. Porque sí, hay que candidato. Estaba entrevistando a Rafael López Aliaga, conocido, que le estaba pinchando porque él es Opus Dei. Opus Dei es un movimiento católico donde ellos, hay laicos que hacen el voto de celibato y lo cumplen. Conozco a varios, muy buenas personas. Bueno, le hace la pregunta a esta Juliana Oxenford y le dice que sobre la ideología de género. Y entonces el candidato le dice, yo eso lo he votado, yo soy dueño del colegio Álamos, los Álamos, ¿no?, un colegio muy conocido, un colegio muy grande, allá de Jesús María, los Álamos. Y entonces le dice, y cuando me trajeron del Minedu, el material para niños de 5 años, 6 años, en las cuales dentro de las prácticas de aula, de actividades de aula, tenían que un niño besar a otro niño, o vestir a un niño de niña, porque la ideología de género tiene la perversa idea, perversa, miren la palabra que utilizo, de que la sexualidad se construye, no se nace. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenemos que darle toda la información sobre todas las opciones sexuales, entre comillas, a un niño para que él, teniendo toda esta información, construya su sexualidad. Entonces decida qué es lo que quiere ser, ¿no? La LGTBIQ y yo no estoy en contra, ni censuro, ni digo que vamos a quemar a todas esas personas que ya son mayores y tomaron su opción. Lo que sí estoy en contra de que tenemos que envenenar la mente de los niños. Está diciendo Johanna de Angelis, ánima y ánimos. No dice 3, 4, 5. Ya, por un lado de eso. Y después le hizo la otra pregunta. Entonces usted está en contra de que se enseñe educación sexual en los colegios. Esa es potestad de la familia. Y el uso del preservativo lo estaba pinchando, ¿no? ¿Sabes qué es pincharte, no? Te pincha, a ver si cae. Esa es opción de los padres. Eso nos corresponde a los padres. Yo a mis hijos les he enseñado. Hijos varones, mira, esto se llama preservativo, se usa así, y esta es la forma que tú cubres y proteges. Esa es opción del papá, pero el papá que no quiere enseñar es su tema. No es una política de gobierno, ni educación, no. Porque eso es incentivar a eso, a lo que estamos viendo. Bueno, la cosa que le dijo eso, la otra mujer, ay, pero ¿qué? Porque ella es una línea, pues, de lo llamado progre. Si yo pienso, como estaba pensando este candidato, López Aliaga, también soy dinosaurio, atrasado y retrógrado. Yo me baso en lo que dicen los espíritus. Johanna de Ángel dice 2 vertientes sexuales, existen. Y yo le creo más a Johanna, por supuesto, 100%, a cualquiera de estos inventores de nuevas ideas y nuevas ideologías. 2 vertientes. Sigamos con la epífisis. A ver, nunca podemos huir de la ley cuyos artículos y párrafos del Supremo Legislador abarcan el universo. Nadie ganará la naturaleza. Centros vitales desequilibrados obligarán al alma a permanecer en situaciones de desequilibrios. De nada adelanta alcanzar la muerte física exhibiendo gestos y palabras convencionales si el hombre no se lo preocupó por lograr su propio perfeccionamiento. La justicia que rige la vida eterna jamás se inclinó. Es cierto que los sentimientos profundos del extremo instante del espíritu encarnado cooperan decisivamente en las actividades de regeneración más allá del sepulcro, pero no constituyen la necesaria realización. La realización tenemos que mostrarla aquí en la tierra. De ser nosotros los que decimos las cosas distintas, de tener el valor de decir, no, eso está mal, eso no es correcto. Y fundamental, eso no es correcto. No decir, bueno, no voy a ir contra la corriente, me van a tildar de qué, de cucufato, de conservador, de derecha, me está bien poniendo nombre. Prefiero que me digan todo eso a que me digan que soy connivente, ¿no? Connivente, o sea que permito, sabiendo que está mal, yo lo permito. No, en mí no van a encontrar eso. Hagan lo que me digan. Pero tú no hiciste, tú lo has dicho, yo lo hice, pero no lo vuelvo a hacer porque aprendí que estaba mal. Si no, cuelguen a Pablo, ¿para qué lo siguen a Pablo? Si Pablo fue el asesino que mató a Esteban.
¿O no saben eso? Pablo mató a Esteban. Y después Jesús lo llama y Pablo se convierte en el apóstol de Jesús, ¿no? Entonces vean, pues la transformación existe, la reforma moral existe, es una verdad. No nos quedemos nosotros calladitos porque se sabe cosas que hice en el pasado, pero tú lo has dicho, fue pasado. Tengamos valor. El instructor hablaba en tono sublime, por lo menos para mí, que por primera vez oía comentarios sobre la conciencia, la virtud y la santificación, dentro de conceptos estrictamente lógicos y científicos del campo de la razón. La ciencia viene simplemente a corroborar lo que el espiritismo dice. La ciencia no viene a descubrir nada de que el espiritismo ya no haya manifestado, con otras palabras, pero corrobora. Ahora, esto es lo que estamos estudiando ahora. De aquí a 20 años va a ser una realidad y se va a enseñar en las universidades. Hace nomás 50 años se pensaba de que las infecciones eran por cualquier otra cosa, viendo lo que es ahora, se sigue descubriendo, pero ya existía ese conocimiento en los espíritus. Ahora se me aclaraban los raciocinios de modo franco. Recibir un cuerpo por medio de las concesiones de la reencarnación no era ganar un barco para correr una nueva aventura al acaso de las circunstancias. Era así una responsabilidad definida en los servicios del aprendizaje, elevación o reparación, en los esfuerzos evolutivos redentores. Entonces nosotros, estando en un cuerpo encarnado en estos momentos, es eso, es una oportunidad, es una responsabilidad para que podamos aprender, para que podamos mejorar y al mejorar elevarnos, para que podamos reparar los errores cometidos. Para eso sirve la reencarnación. Si no la estamos desperdiciando y después vienen los llantos en el mundo espiritual. Ay, si hubiera sabido, pero ahora lo sabes. Te lo estoy diciendo. Comprende ahora las funciones de la epífisis en el crecimiento mental del hombre y en el enriquecimiento de los valores del alma. No solamente el crecimiento mental, sino en los valores del alma, me preguntó el orientador. Sí, respondí bajo fuerte impresión. Segregando unidades de fuerza, continuó, puede ser comparada a un poderoso generador que debe ser aprovechado y controlado en el servicio de iluminación, refinamiento y beneficio de la personalidad y no relajarla por el gasto excesivo del suplemento psíquico en las emociones de baja clase. O sea, es un dínamo, es un concentrado de energía que nosotros podemos aprovecharla en cosas elevadas, en pensamientos elevados, en la meditación, en elevar nuestra espiritualidad, o gastarla en emociones de baja clase, en vicios censurables, en un comportamiento pero desleñable. En esas cosas podemos agotar esa batería. Refocilarse, mira, refocilarse, busca esa palabra refocilarse, en el charco de las sensaciones inferiores a la manera de cerdos. Eso significa refocilarse. En la inmundicia. Clase, ¿no? Es retenerla en las corrientes tóxicas de los desvaríos de naturaleza animal. Nuevamente nos dice que estos comportamientos son animales. Y en el gasto excesivo de energías sutiles, muy difícilmente el hombre consigue emerger de la terrible zambullida en las sombras, inmersión que se prolonga más allá de la muerte corporal. ¿Han visto ustedes cuando dejaron un poquito de libertad de estas cuarentenas, de estos cuidarse? ¿Qué hicieron los jóvenes? Meterse en las discotecas, meterse en los bares, meterse y justificar. Es que los jóvenes quieren divertirse, señor, es la única forma de divertirse, drogarse y emborracharse. Parece que sí. Yo diría, me admiraría si veo, se han hecho hacer deporte, están haciendo ayuda social, colaborando. O sea, no es la única forma de divertirse, el enviciarse, ir a sensaciones inferiores. Quieren bailar, bailen, pero ¿por qué tienen que drogarse? ¿Por qué tienen que estar tomando y tantas cosas? Después no tienen ni idea de lo que pasó. Dice, esa inmersión, esa terrible zambullida en las sombras, el hombre no consigue emerger y esa inmersión se prolonga más allá de la muerte corporal. Por eso, a mí me preguntó hoy día aquí, tantos desencarnados, me dijeron uno de mis hijos, están yendo a las ciudades espirituales. Le dije, mira hija, cada 10 kilómetros hay un campamento en las regiones inferiores, porque no todos los que están muriendo
desencarnando, el lenguaje espiritual, espírita, desencarnando por el COVID, son buenas personas. Las personas buenas inmediatamente son recogidos y llevados a una ciudad espiritual, que nos corresponde a esta ciudad, a Lima. Y los que no van a los niveles inferiores, y si tienen la bendición de ir a refugio, si no, irán a los niveles inferiores donde están sus similares, a sufrir las consecuencias de sus malos actos. No te redime, y esto me da a crucificar, no te redime el sufrimiento en el COVID, no te redime. Es parte de tu expiación. No te redime. Ay, pero como ha sufrido tanto en el COVID, seguramente ahora está en el cielo al lado del Señor. ¿Y cómo fue antes del COVID? Un miserable, una abusiva, le pegaba a todo el mundo, un estafador, un ladrón, un dueño de negocios que explotaba a sus trabajadores, un agiotista, un borracho, un drogadicto, un hombre de fe, un amigo de todos. ¿Bien? No va a haber una excepción. El que hizo el bien ya se consiguió su lugar en los niveles espirituales. Lo llevan a hospitales y ahí lo van a tener atendiéndolo. Algún familiar estará al lado de él. Pero el que hizo daño va a las regiones inferiores. Hemos estudiado ya las regiones inferiores en el libro anterior, ¿sí o no? ¿No hemos estudiado en mensajeros? ¿En los mensajeros no hemos estudiado? ¿O no se acuerdan? ¿No vinieron a clases? ¿No se acuerdan las descripciones que hacía de cómo era el nivel inferior? ¿Cómo estaba camino de paz? Campo de paz. Bueno, lean el libro anterior, pues. Lean mensajeros. Entonces, ellos están allí. Esa es la gran equivocación, que dice, mi mamá, mi papá, pero ¿cómo fue tu mamá y tu papá? Lo primero que yo le pregunto. ¿Eran buenos? Bueno, mi papá no era tan bueno, le sacó la vuelta a mi mamá y la hizo sufrir y a todos nosotros no nos da. Entonces, ¿dónde piensas que está tu papá? ¿Porque murió allí asfixiándose porque no había oxígeno? ¿Va a estar en el cielo, entre comillas, o en las regiones umbralinas? No, tu papá está cosechando lo que sembró. Hay que orar mucho por él, claro, y perdonarlo, pero no se salva de la justicia divina. Sigamos. No sé por qué me está haciendo decir tanto esto el amigo espiritual que está acá, que me dicta a toda velocidad. Vamos a ver. Dice, a ver, los materialistas de la razón pura, señores de vastos predominios intelectuales, percibieron superficialmente semejantes realidades y con intención de preservar la juventud, la plástica y la eugenesia, fomentaron la práctica del deporte en todas sus modalidades. Contra los peligros posibles en la excesiva acumulación de fuerzas nerviosas, como son llamadas las secreciones eléctricas de la epífisis, aconsejaron a los jóvenes de todos los países el uso del remo, de la pelota, del salto, de la vara, de las carreras a pie. De ese modo, preservaban los valores orgánicos, legítimos y normales para las funciones de herencia. Sí, esa fue una corriente que decía que el cuerpo tiene que ser ejercitado para que todas estas energías puedan ser canalizadas, porque ellos están hablando de que la herencia iba a mejorar de esa manera. Pero también Hitler decía lo mismo, y quería la raza perfecta, y hacía que los jóvenes alemanes hicieran ejercicio todos los días, y se cuidaran su cuerpo, y eso todo un culto hedonista, el cuerpo perfecto, pero su idea era otra. Esa medida, si bien satisface en parte, es indudablemente incompleta y defectuosa. Incuestionablemente la gimnasia y el ejercicio controlados son factores valiosos de la salud, claro. La competencia deportiva honesta es precioso fundamento de socialización. No obstante, pueden suscribirse a meras providencias en beneficio de los huesos y a veces degeneran el resorte de pasiones indignas. Son muy raros aún en la tierra los que reconocen la necesidad de la preservación de las energías psíquicas para el engrandecimiento del espíritu eterno. El hombre vive olvidado de que Jesús enseñó la virtud como deporte del alma. Y no siempre se acuerda de que en el problema del perfeccionamiento interior no se trata de rectificar la sombra en la sustancia, y sí la sustancia en sí misma. O sea, Jesús dice, bueno, está bien, o le decimos a todos los que practican deporte, está bien, pero eso no es lo básico, no es lo fundamental. Lo fundamental que es cuerpo sano y mente sana, como dicen muchos eslóganes. Pero la mente sana no es mente, sino es el espíritu sano. Y el espíritu sano se va a sanar, valga la redundancia, va a crecer en la virtud.
en el perfeccionamiento interior, tiene que ir a la par del perfeccionamiento interior. No se trata de rectificar la sombra que hago yo, sino mi sustancia misma, mi esencia. Escuchaba esas instrucciones entre la emotividad y el asombro. ¿Comprende ahora cómo es importante renunciar? La renuncia. ¿Qué renunciar? ¿A los placeres del mundo? Por eso, el que se mete en esto, quiera crecer, tiene que renunciar a muchas cosas. Primeramente, renunciar a sí mismo, el ego. ¿Percibe la grandeza de la ley de elevación por el sacrificio? La sangría estimula la producción de células vitales en la médula ósea. La poda ofrece belleza de novedad y abundancia a los árboles. El hombre que practica verdaderamente el bien vive en el seno de las vibraciones constructivas y santificantes de la gratitud, de la felicidad y de la alegría. Pues eso de la sangría estimula la producción. Sí, el que dona sangre se activa nuestro aparato que produce nuevamente. Es como si le estimuláramos, es un estímulo para que buscamos nuevamente los elementos que hemos donado. Por eso donar sangre es bien, es bueno. Donar sangre no es malo. Cuando se podan los árboles o las plantas, hay una época especial, creo que antes de la primavera, en la época del otoño, ya hasta me acordé, en otoño se poda, ¿no? Después en la primavera aumenta, cortamos el pasto, crece más, bonito. El hombre que practica el bien vive en el seno de las vibraciones constructivas y santificantes. Nosotros a practicar el bien, vamos en esta vibración, practicando el bien sin esperar recompensa, como estuve hablando ahora con unos hermanos masones, no esperar recompensa, ni elogios, ni... Nosotros, por eso le digo, agradezcan al Padre Germán, y he hecho la figura del Padre Germán como si fuera un ser, una persona que está, y le agradecen todos las ollas, Padre Germán, Padrecito, ¿y cuándo nos visita? Será una sesión mediúnica, porque el Espíritu vaya allá, para evitar el ego, para evitar que señalen, el doctor David, o Rosita, o Perico Los Palotes, gracias, te damos. No. Padre Germán. Porque vamos a sentir la gratitud y la felicidad de compartir y la alegría de dar. Fíjese, eso lo he añadido yo, por si acaso. La gratitud de estos hermanitos, la felicidad de dar y la alegría de compartir, eso no tiene valor, no podemos valorarlo. Esto no es hacer teoría de esperanza, porque existe toda una teología de la esperanza. Hay teología para todos los gustos, hay teología de la esperanza también, eso lo estudiamos cuando estaba estudiando teología. Es principio científico, sin cuya aplicación en la esfera común no se liberte el alma, descentralizada en la zona más baja de la naturaleza por el vicio. Claro, pero la culpa, ¿quién la tiene? La tenemos nosotros en parte, pero en parte tienen los sistemas que nos gobiernan, las corrientes ideológicas que nos envuelven, ¿no? Ayer estaba viendo una película y veía la descripción del fascismo. El fascismo dice, todo es del Estado, todo ser humano pertenece al Estado. Fascismo es un paso al comunismo. Todos pertenecemos al Estado. El Estado como gran padre nos da todo. Pero la parte espiritual no, porque es materialista. No. Todas tus necesidades las cubre el Estado. No hay propiedad. Pero se hace una camarilla de los organizadores, los dirigentes, que ellos tienen el privilegio. Pues. O sea, no cambia la esencia egoísta del hombre. Nos dan una ilusión, ¿no? Una ilusión de lo que es la felicidad. Y más bien se van desarrollando nuestras zonas más bajas, nuestra naturaleza inferior, que es el vicio. Observando las instrucciones le tomaban demasiado tiempo, Alejandro concluyó. De acuerdo con estas observaciones, la función de la epífisis en la vida mental es muy importante. Sí, consideré, dijo André. Comprendo ahora lo sustancial de su influencia en el sexo, y entiendo igualmente la dolorosa y larga tragedia de la humanidad. Percibo nítidamente el porqué de los dramas que se suceden sin interrupción. Las alusiones que parecen no tener fin, las ansiedades que se arrojan al crimen, el lodazal del sufrimiento envolviendo hogares y corazones. Y el hombre, siempre dispuesto a viciar los centros sagrados de su personalidad, concluyó Alejandro. Sí, es una tendencia que tiene la humanidad todavía, de viciar los centros sagrados de su personalidad. Siempre inclinado a contraer nuevas deudas. Ya tengo deudas, ya traje deudas y me estoy endeudando más porque seguir con la misma tosudez de cometer los mismos errores.
pero difícilmente decidido a rectificar o pagar. No, yo quiero rectificar y quiero pagar desde ya, y lo estoy pagando, estoy rectificando, no voy a esperar al mundo espiritual y ver, ay, cómo desperdicié mi vida, cómo desperdicié esa oportunidad que tuve, ya no lo volveré a hacer, y regreso y vuelvo otra vez, pues, otra vez a hacer lo mismo. No tiene que tener, este conocimiento no es por gusto, hermano, no están aquí por gusto, están para entender cómo es el movimiento espiritual, cómo debemos comportarnos. Y que la responsabilidad de cada uno, no es mi responsabilidad que tú seas mejor. No es mi responsabilidad, es tu decisión. Yo no puedo ir a decirte, ¿sabes qué? Hazlo bien, pues hazlo bien ahorita. Ya te di la información, cada uno la analiza, pide ayuda a Jesús. Alguien me dijo, pero ¿cómo puedo hacer para perdonar si no puedo perdonar? Pide ayuda al mundo espiritual. Pero tú no me podrías ayudar, te puedo ayudar con mis oraciones, pero más que eso no. Es un sentimiento que lo tienes que sacar. Pide ayuda al mundo espiritual. Pero mi mamá ya falleció y se fue y hemos estado tan mal en esta relación. Pide ayuda al mundo espiritual. Se puede solucionar, por supuesto. Pide ayuda. Jesús dice, pide, se te dará. Pide, hay que pedir de corazón. Y comenzaremos a hacer esas rectificaciones. Porque si no rectificamos, nos atrasamos. No podemos aspirar a elevarnos, pues ese peso que no hemos concluido, algo que me había unido a reparar, no nos deja avanzar. Comprendo, y si sintiendo ciertas dudas exclamé. ¿No sería entonces más razonable? El orientador me cortó la palabra y aclaró, ya sé lo que deseas indagar. Le leyó la mente y sonriendo añadió, usted pregunta, si no sería más interesante cerrar todas las experiencias del sexo y sepultar la posibilidad de renacimiento carnal. O sea, estaba pensando André Luis porque todavía no tenía el esclarecimiento, estaba aprendiendo, pero es una pregunta que cualquiera de nosotros podemos hacer. Entonces, ¿por qué no mejor que no haya más experiencias sexuales y no haya más reencarnaciones? No obstante, semejante indagación es improcedente, le dice Alejandro. Nadie debe actuar contra la ley de reproducción es una ley, tenemos que reproducirnos. El uso respetable de los patrimonios de la vida, la unión ennoblecedora, la aproximación digna, se constituyen en programas de elevación. O sea, tener nuestra relación con una mujer o con un hombre, en el caso de tú seas hombre o una mujer, hacer pareja, formar familia, está dentro de los planes y dentro de la ley de reproducción. Pero sí debe ser bajo respetos, una unión ennoblecedora, una aproximación digna. Entonces allí es una elevación. Entonces viene la pregunta, pero yo me he unido con una persona que la cual con el transcurso de los años me he dado cuenta de que no somos compatibles. Que él dice blanco y yo digo negro. Que él dice yo soy de Alianza y el otro dice de la U. Simplemente me llama en la contra, ¿no? Me dice voy a ver este programa y él dice no, yo quiero ver el otro. Bueno, compre dos televisores, porque si no, compartes allá que poco. Entonces me dicen eso, ¿y qué puedo hacer? ¿Separarme? Bueno, la pregunta es, nosotros el espiritismo no está en contra de la separación, no que no somos esa hipocresía que dice la iglesia que hasta que la muerte te separe, porque cuando ya se murió el amor, ya se murió. Y lo que une a un hombre y una mujer es el amor. Si ya no existe amor, ya no hay vínculo, solo hay un papel. Como a mí me decía, solo un papel nos une. Bueno, ya no nos une nada. Listo, seamos amigos. Y así estamos, mejor como amigos, como pareja. Tampoco es odiarte toda la vida. Si yo tuve culpa, pido perdón. Si la otra persona tiene culpa, pide perdón. Si la otra persona no pide perdón, entonces yo sí la perdono. Entonces oro por esa persona. No quiere decir que me voy a acercar así confiado porque me puede clavar la puñalada, pero ya no le deseo el mal. Y si yo tuve la culpa, tenga la hidalguía de pedir perdón y reconocer tu culpa. Pero eso no es para que se vuelvan a unir. Bueno, si vuelvan a unir, bien, pero ya con las cosas, las cartas sobre la mesa. Pero si no, no. Busquen ser amigos. Como yo hago, busco ser amigo. Y entonces vendrá esa relación. Si tiene que romperse, tienen que ver que hay hijos de por medio. Si los hijos son grandes, más fácil. Si los hijos son pequeños, más difícil. Porque qué manera los afecta. Los va a afectar en cuanto vea que papá y mamá son enemigos y se agreden y se insultan y los utilizan como cuchillos uno para esto. Eso les hace daño. Pero los niños actualmente entienden cuando papá y mamá no pueden estar juntos, pero no dejan de conversar sobre ellos,
de ayudarse, de perdonarse, pero lamentablemente no están hechos el uno para el otro, entonces los niños sobrepasan esa emoción, ese trauma, y se dan cuenta, yo tengo mi papá y mi mamá, ellos me quieren a mí, el problema es de ellos. Por experiencia lo digo, no crean que no, es puro verso, por experiencia lo digo. Entonces vienen los chicos equilibrados. Entonces dice, por lo tanto, indispensable distinguir entre armonía y desequilibrio, evitando el estancamiento en desfiladeros fatales. Dichas estas palabras, Alejandro se calló como orientador de buen criterio que deja al discípulo el tiempo necesario para digerir la lección. ¿Ves? Yo lo voy a dejar digerir la lección. El que está en ese caso, en esa situación, me quiere hacer preguntas personales, me puede preguntar a través de mi correo, de mi WhatsApp. Yo ya no contestar y aconsejar, ¿eh? Porque tengo conocimiento de causa. Yo no estoy hablando de lo que fue, de lo que es. ¿Preguntas hasta ahí? Sí, doctor. ¿Qué sucede cuando hay daño cerebral? ¿En qué sentido? ¿Un niño que viene con parálisis cerebral? ¿Sí? ¿O qué? ¿O un golpe, accidente? Para la espiritualidad en sí, supongo yo, ¿qué sucede con el espíritu, ¿no? El tiempo que está, supongo yo, en ese estado. Cuando hay un accidente cerebral y queda algo que ya no puede tener capacidades, sí, expiatorio, pues. Cualquier accidente que tengamos que nos va a limitar alguna función permanentemente, es expiatorio, es expiación. O sea, tienes una deuda del pasado y la deuda se paga. Ahora, si yo tengo un accidente y me rompo una pierna, a ver, yo me rompí el menisco por torpeza, por no haber, no es tan de parte mía, no, sacaron el piso de que se pisa, que no se resbala, y yo pongo el pie, me voy con todo, mi pie se queda dentro de la ducha, y ¡pac! Menisco fuera. Me rompió el menisco lateral interior izquierdo, el menisco. Pero eso no es expiatorio, es una torpeza mía y un accidente. ¿Me he recuperado? Sí. ¿Te operaste? No. Ejercicios. He fortalecido de tal manera mis músculos y medicamento homeopático que se ha reparado, ha cicatrizado y tengo ligera molestia si hago mucho esfuerzo. Pero lo recuperé. Eso no es expiatorio. Si fuera expiatorio, quedo cojo, rengo, ya de por vida. Eso es expiatorio. Algo hice que tengo que estar toda la vida arrastrando esta pierna. Si yo tengo un accidente a nivel cerebral y me rompí la cabeza, sangré todo, pero recupero, no es expiatorio. Pero si por eso quedo en coma o quedo con mis funciones disminuidas, el caso de mi sobrina, por ejemplo, que tuvo operaciones porque tiene un glioma, un tumor cerebral, cada vez le sacaron más porción hasta el momento que la dejaron fronteriza, ¿no? Nunca pasó de los 6 años su capacidad mental, vivió hasta los 25 años y era una niña de 6 años. Entonces, eso es expiatorio, ¿no? ¿A los cuántos años de edad se reencarna un espíritu al 100%? A los 6, 7 años ya está. El espíritu ya tomó conciencia de dónde está. Entonces ahí se revela la personalidad del espíritu. Por eso la gran responsabilidad de los padres o de los educadores, porque hay niños que no tienen padres, el que le toca, que corresponde es llenarlo de valores morales, de ejemplos, de buenos ejemplos, para que si viene un espíritu rebelde, un espíritu que trae mucha carga negativa de sus vidas pasadas, se hace la contención para sus bajas inclinaciones que trae su vida pasada. Se va a manifestar. Entonces, por eso yo he visto niños malos, sí, perversos, malos, en el nido. Yo tuve hace muchos años, tuve dentro de una de mis iniciativas a tener un colegio, y entonces en la iglesia metodista creé un colegio y yo he visto como niños de 5 años, 5 años, empujaban a los niños en la escalera para que se hicieran daño, ¿no? Esa maldad no es una travesura, ya es pensar cómo que voy a hacer daño a otro. Entonces esos son ya síntomas, o signos de que el espíritu que está encarnado en ese niñito que es inocentito, hay un espíritu que es malo. Entonces hay que darle más contención, más amor, para que eso le sea lo que frene a ese espíritu que está despertando.
Y lo frena, lo frena, lo frena. Es una lucha que va a tener ese espíritu de la instrucción que le dieron, porque el niño, el espíritu, como está dormido desde que nace, más o menos, es un receptor, es como una cinta nueva, que le metemos toda la información. Cuando viene o sea, como cuando compramos un celular nuevo, pasamos toda la información, ¿no? Cuando viene toda la información del espíritu, ya está ocupada por buenos valores, entonces no está libre. Entonces, esa es la contención, para que me entienda mejor. Dice, ¿qué sucede cuando los padres, bueno, cuando son jóvenes, lógico, los padres maltratan a los hijos y ahora que es anciano se cambia el papel? Los hijos maltratan fuertemente a los padres. Ahora el padre es sumiso. Esos hijos los criaron violentos y ahora son violentos sus resultados, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cómo se le juzga? ¿Quién es el malo y quién es el bueno? Pues hay una máxima, ¿no? Dentro del decálogo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Esto es una ley. Tengo muchos casos así, en que los padres vienen llorando, padres ancianos, que me maltratan. Entonces, aquí mi consultorio es un confesionario, ¿no? Además de lo que me cuentan, además de lo que yo puedo averiguar con la capacidad que Dios me ha dado. Entonces me vienen a contar una historia y yo les cuento su verdadera historia. Entonces ahí vemos, pues, pero da pena, mucha pena cuando padres que son agredidos hasta físicamente por sus hijos. Y entonces yo les digo, tú estás cosechando lo que lo hiciste, ese es un caso. Otro caso de abuso de los hijos es por vidas pasadas, enemigos de vidas pasadas. Entonces la animosidad también está allí. Mientras estuvo pequeño, no pudo manifestar su agresividad con el padre porque el padre era más grande, ¿no? Son dos hijos rebeldes que el padre le da duro, el hijo se rebela y quiere insultar al padre. Una vez que el hijo está más grande que el padre, ya inclusive agresiones, ¿no? Y cuando llegan ya viejos, lo botan y esos son los padres abandonados, hijos que abandonan a sus padres o los meten en asilos para desprenderse de ellos. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, el padre está recibiendo de su propia medicina, que está mal. No debemos hacer eso. Yo tengo un caso de que una persona que no puede perdonar a su padre y le digo, tienes que perdonarlo. Sí, pero ha sido un tal por... Sí, sé que ha sido un tal por cual. Merece todo tu rechazo, pero eso no es... La ley dice de que debes honrarlo, debes ayudarlo y perdonarlo, porque al perdonarlo tú te vas a elevar. Tu padre responderá ante la justicia divina lo que hizo. Deja la justicia divina que haga lo que tiene que hacer. Él no va a irse a niveles superiores por lo que te hizo y le hizo a toda tu familia. Vaya a niveles inferiores, deja que ahí aprenderá. Pero que entiendan eso es difícil. Pero de todo modo hay una justicia divina. Entonces al papá abusivo, que ahora vemos que es un anciano, o la mamá abusiva, una anciana que le están dando de la suya, tampoco podemos justificar eso, ¿no? Dejemos eso al mundo espiritual, cada uno va inmediatamente donde le corresponde, pero nosotros, hijos, no podemos, debemos de... Ya, no lo perdones ya, porque tampoco podemos pedir algo que no lo va a hacer, pero no lo maltrates. No, cumple. No lo quieres ver, no lo veas, pero cumple económicamente para que al menos tenga sus 3 comidas diarias, tenga una cama digna. Cumple. Bien. No, ahí. Porque no hemos estado en su pellejo, pues. Yo conozco una persona de que le iba a pedir al padre libros para la mañana al colegio, papá, necesito un cuaderno, paga una cachetada lo que recibía. ¿No? ¿Qué amor puede tener esa hija al padre? Si lo que recibía era golpe cada vez que le pedía, no le pedía caramelo, no le pedía... Ay, si le pedía un caramelo, le pedía un juguete, la mataba. Pues. Le pedía cosas, un cuaderno. Y ahora... Es difícil decirle, no, tienes que amar a tu papá. Es difícil. Tú no estuviste en ese lugar. Pues. Sí, pues. Sí. Tampoco podemos ponerle jueces, ¿ah? No, porque dice que tú te... No, nadie puede ponerse de juez. Cada uno sabe lo que pasó. Cada uno sabe su experiencia. Por eso, toléralo, asístelo, de lejos si quieres, no lo veas más. Pero haz que le llegue la ayuda, que sepas que esa persona está comiendo, tiene un lugar donde vivir, tiene una cama, tiene los medicamentos que necesita. Ahí estás cumpliendo en parte. Lo estás honrando, no lo estás abandonando. Muy bien.
Dice, ¿las herencias fisiológicas son contagiosas en la actualidad? Las herencias fisiológicas. Sí. La herencia es de uno, pues se llama herencia. O sea que ahí estamos diciendo de que le daríamos validez a que hasta la quinta generación de los que pecaron, los padres, y los hijos, no, es verdad. Podemos tener herencias físicas, sí, y no. Sí y no. Porque realmente el espíritu el que trae ¿cómo se llama? Trae el plan reencarnatorio, el espíritu. Cuando el espíritu se une al cuerpo, al cigoto, o sea, que es el óvulo fecundado, se pone como una colita pegadita, es el espíritu. Este tiene código genético espiritual. Y este código genético se va a hacer que va a desarrollar ese cuerpo. O sea que el embrión, si yo agarro un óvulo, lo fecundo in vitro y lo dejo crecer, ¿ustedes creen que va a llegar a ser un ser humano? Llega al límite que ya no va más. O sea, sigue formándose las células y llega a ser un embrión, pero no puede progresar más. Por eso no le hace progresar más. A un animal sí, porque el animal es otra cosa, pero a un ser humano no. Si no tiene espíritu no hay un desarrollo, porque no es esto mecánico, no podemos hacer robots, ni clones de esa manera. Entonces, ese espíritu va a llevar el código genético espiritual, va a dar las características. Las características físicas me las da el papá y la mamá, por eso me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá o me parezco al vecino, depende, esa es otra cosa. Pero nos parecemos a alguien. ¿Ves? Se parece, tiene los ojos de la mamá, los ojos de la abuela. Esas son las herencias físicas. Y podríamos ser tantas fisiológicas. Pero la herencia espiritual es cada espíritu trae su plan y su característica. ¿Listo? Sigo. ¿Es útil usar alguna técnica para activar la glándula pineal? ¿Es peligroso cuando las personas toman algún alucinógeno como San Pedro o el ayahuasca? ¿Esto Claro, afecta a la glándula pineal? sí, sí. Ahí está, pues la afecta. Por eso dice que ven otros mundos, ven otros niveles, otras dimensiones. Sí, es verdad. Pero no es correcto. Es peligroso porque tú, al abrir estas puertas, estas dimensiones, estos otros niveles espirituales, no vas a abrir pues niveles espirituales pues elevados. Los espíritus, para llegar a ese nivel elevado es el merecimiento que tiene tu espíritu de ascender a esos niveles. Vas a ascender a niveles inferiores, donde espíritus atrasados van a aprovechar esas puertas para hacerte daño. Por eso ha habido muertes con esas prácticas, ¿no? Ni recomendables, no son ni recomendables hacerlo. Pero lo hacen. Inclusive en Iquitos hay un viaje de esto, de la ayahuasca, ¿no? Lo promocionan, después vienen medio rayados. He tenido varios pacientes que han venido tan desarmonizados porque han hecho esta práctica de la ayahuasca para que juegue con fuego. Listo. Dice, ¿qué pasa si la glándula pineal no funciona? Ya lo he dicho, no hay características sexuales. Lo que pasa es, ya le he hecho un ejemplo, el síndrome de Klinefelter. Es cuando hay un tumor en la glándula pineal que entorpece la función. La ley de reproducción va alineado a la reencarnación. Si la vida es el bien preciado que permite la continuidad de la reencarnación, dando oportunidad para el progreso moral y espiritual, entonces, ¿cómo impacta desde el mundo espiritual cuando hay un embarazo no deseado y lamentablemente deciden en optar por abortos? Gracias. Es que el embarazo no deseado es de parte de la pareja, pero no de parte de la espiritualidad. Todo embarazo está planificado. Los espíritus, el equipo que trabaja en el tema de las reencarnaciones, aprovecha cualquier oportunidad para traer un espíritu. Los espíritus no están volando en el aire a ver dónde se meten, es un plan. ¿No? Ahora sí, pero esa mujer fue violada ahora y salió embarazada. Pues en el proceso del embarazo todavía hay horas para que el espermatozoide llegue y vea si hay un óvulo que está ahí dispuesto. No es cuestión de que la violó y ya está. Hay una cantidad de... Por eso se puede tomar la píldora el día siguiente, pues. Pero
los espíritus aprovechan todas las circunstancias para traer encarnados. Hay mucha necesidad de encarnación. Hay 5 a 6 espíritus listos por cada encarnado. Entonces, es una oportunidad para poder crecer espiritualmente. Nosotros no tomemos el tema de reencarnación con el tiempo humano. Ay, pero ¿cuánto se demorará? No hay tiempo en el mundo espiritual. Nosotros podemos pasar 10 años y para ellos como un segundo. Eso es lo que te iba a explicar, ¿no? La velocidad del tiempo en el mundo espiritual no es rectilínea, es curva. Por eso la teoría de la física cuántica sobre el tiempo, pues decía Einstein, no se equivocaba. Einstein dijo una verdad. Es la teoría de la relatividad. Bueno, lo dejamos ahí, ya son 20 para 10. Falta una, Doc. Se habla mucho bien y mal de la reproducción asistida. Algunas religiones no lo condenan. ¿Cuál es la mirada del espiritismo respecto a este tema? ¿Hasta dónde puede llegar el hombre? Hasta donde puede. Hasta donde puede. Porque si la espiritualidad ve que algo va a ir en contra, no lo va a permitir. Y entonces vienen los fracasos experimentales. El gran científico que está descubriendo esto, ¡pum!, se murió. No avanza más. Todos los avances que haya tenido la ciencia es porque la espiritualidad lo permite. No hay un libre albedrío allí, decir, bueno, descubran lo que quieran, no. Ellos permiten, hay un control. Así de que todos los avances que se haga la ciencia para favorecer la fecundación, está bien. Ya las ideas humanas, religiosas, ya es humano. No es espiritual, es humano. Por ejemplo, una pregunta que se hace, pero todos esos embriones que están guardados en óvulos fecundados, que están guardados en cámara de refrigeración, ¿los espíritus están congelados? No, porque la espiritualidad no nace absurdos. En el momento en que el científico elige, esto es más viable, este sí, este no, esto no, y lo desecha, lo manda a la basura, ay no, está matando espíritus, no. En el momento en que el científico, influenciado por algún espíritu encargado de esto, dice, este vamos a implantarlo, en ese momento la espiritualidad coloca el espíritu que va a reencarnar. Si no, pobre espíritu congelado, encima que no pueden reencarnar, están congelados. Y pasa el tiempo y lo botan a la basura. No, el mundo espiritual no es absurdo. El absurdo es el hombre. Pensamos absurdamente. Así que yo tengo, o si fuera congelado, tengo hijos congelados. Es absurdo. Ya, listo, dejamos ahí. No hay más preguntas, doctor. Nos vamos el día de mañana, continuamos esta clase que son, mira, avanzamos capítulo por capítulo, porque tiene tanto para información, y ahora sí todos vayan, búsquense lo que es la epífisis, la glándula pineal, etcétera, etcétera, para que tengan idea. Queridos hermanos, nos vemos mañana. Gracias por estar. Que Dios nos bendiga a todos, Jesús nos ilumine y Carreg nos inspire. Hasta mañana. Hasta mañana con todos, hasta mañana.